Hola, ¿qué tal, Morroque? Soy Ángel Cerdo X0 con número. Y el día de hoy venimos al mercado número 44, aquí en la alcaldía Xochimilco. Les voy a mostrar un poco de lo que ustedes pueden ver aquí en esta localidad. Los puestos son aproximadamente, ¿cuántos te dije? ¿Cuántos puestos 440 mercados, 450, porque luego también al costado, afuera, adentro, hay y las personas que venden elotes en la parte de afuera, más los que venden globos y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, igual y 460 de ser así. Pero vamos a disfrutar de esto, todo lo que ustedes pueden venir a disfrutar de Xochimilco, no solamente las trajineras y lo que pueden adquirir en este mercado. Antes de subir a las trajineras, de hecho, esto que vamos ahorita a darles el recorrido es para que puedan pasar a comprar algo de comida, algo de frutita y ustedes pues obviamente aborden la trajinera. Así es, así que vamos a ver esto. Ahorita vamos a dar un poco más de información de este mercado y posteriormente en otro video a lo mejor vamos a hacer el del mercado 377 que está a un costado. Vamos a ver esto. ¿Qué es un mercado? Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad. Mercado de Xochimilco. En esta ocasión adentraremos entre olores, colores, sabores, la amabilidad de la gente, entre gritos fraternales diciéndonos: güerita, marchante, güero, cliente, clienta, pásale usted, ¿qué va a llevar? Marchantito, marchantita, reina, rey, pásale usted. Entre muchas de estas frases nos vamos a una tradición del cual se generó en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo, el mercado de Xochimilco, el número 44. Bien dicen que una ciudad o barrio se conoce mejor a través de sus mercados, y nada podría ser más cierto. Para conocer la capital mexicana con todos sus colores, aromas, sabores y texturas, no hay mejor opción que recorrer sus mercados más tradicionales, esos en los cuales es posible desde comprar una artesanía o un regalo floral, hasta comer los mejores manjares más exquisitos a un precio realmente bajo. El mercado de Xochimilco Centro está en el sur de la Ciudad de México. En su interior, los locales divididos por gremios parecen pequeñas islas en lo que hay mucho de todo: disfraces, artesanías, utensilios de cocina, garnachas, comida y más. La verdura resulta sorprendentemente fresca, y es que muchos de los que venden son los mismos productores que llevan los frutos de esas cosechas que se dio en terrenos cercanos y chinampas. Y para esto nos remontamos en años que llevan historia, ya que Xochimilco cuenta con este inmueble cuyo origen se remonta en el año de 1550. Y eso sin tomar en cuenta que era uno de los lugares donde se generaba el trueque y donde Xochimilco era el productor que surtía toda la Ciudad de México entre sus hortalizas y flores, sin tomar en cuenta la ganadería. El origen, como les comentaba, se remonta en el año de 1550. Además de los tradicionales recorridos en trajineras por la zona lacustre, la demarcación Xochimilco ofrece otros atractivos turísticos y lugares con gran historia, tales como el mercado número 44 Xochitl, ubicado en el primer cuadro de la demarcación, en donde es posible encontrar una extensa gama de productos que van desde frutas, verduras, semillas, granos, carnes y quesos, hasta productos textiles y artesanías en madera, barro y cerámica. Según un manuscrito que se encuentra en el Archivo General de la Nación, el origen de este mercado o inmueble se remonta al 25 de agosto de 1550, fecha en que el virrey Antonio de Mendoza otorga a los xochimilcas la facultad de comenzar a trazar y construir el mercado al que ese tiempo se denominaba tianguis. La construcción
construcción actual, como recientemente se aprecia, data de mediados del siglo pasado y hoy en día cuenta con más de 450 locales que abren sus puertas a los compradores, asiduos y visitantes de lunes a domingo de 8 de la mañana a las 8 de la noche. Cabe destacar que por su antigüedad y su valor arqueológico, este mercado situado entre las calles de Morelos y Francisco y Madero, en el barrio del Rosario, está catalogado como uno de los monumentos históricos de la Ciudad de México, además de representar un icono del centro histórico de Xochimilco. Esta infraestructura sufrió leves daños por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017. Sin embargo, gracias al esfuerzo de los locatarios, este lugar ha vuelto a cobrar su belleza y engalana la zona de esta demarcación. Actualmente, la festividad de este mercado lo generan el 14 de octubre y posteriormente a este mercado se generó el mercado 377, pero que en otro capítulo estaremos platicando de este mercado. Así que vamos a dar un breve recorrido por estos pasillos para que te des la idea de lo que este lugar representa para los xochimilcas y para la ciudad. Y bueno, Barroco, es algo de lo más importante que se tiene la gastronomía de Xochimilco, y algo que se tiene, pues son las personas que venden los elotes preparados. Will, ¿alguna vez has probado uno de esos elotes suculentos? Pues fíjate que yo desde que tengo uso de razón, mi abuelita pasaba por las bolsas que venden aquí y compraba así ya la bolsa de los elotes cocidos. Y ya nada más te ponen tu chilito, tu limón y te los llevabas y era para botanear. De hecho... ¿Así te ponían tu chilito? ¡Carajo! ¿Del que pica? No, del que no pica. pica. Obviamente, y eso desde que yo, bueno, ven que yo tengo 25 años, pues desde hace 25 años, yo tengo la razón de que siempre han estado aquí las señoras. O sea, yo... Son como por generaciones, y ahorita vamos a preguntar qué pasa, porque ya tienen muchos años en esta zona. Entonces vamos a preguntar. Ajá. Nombre y edad. Polonia Salazar Monroy. Tengo 50 años. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo aquí en este lugar? 33 años. Oye, pero esto es por generaciones. Bueno, yo 33. Sí, ha sido por generaciones. O sea, ya desde que usted tiene recuerdos. Bueno, ya tenían... yo aquí vendiendo tengo 33 años. Hay personas que ya tienen 50, 60 años aquí vendiendo. Entonces, ¿usted cómo llegó a vender aquí? Aquí porque mis hermanas vendían aquí elote. ¿Son más grandes? Sí, más grandes que yo. Ellas son las que iniciaron aquí y señoras de hace años. Ajá, y productores también que venimos de San Miguel Topilejo. Ustedes son entonces originalmente los de Topilejo, eran los que venían a venir aquí. Desde la feria del maíz, porque también ves que... La feria del elote la hacen en Topilejo en el mes de septiembre, que empieza el 13 de septiembre. Este año esperemos que también se haga, porque ahorita, pues como le digo, el elote, pues de Cacahuacincle viene un poquito, por lo mismo de la lluvia, no hay buena cosecha. Viene atrasado. Sí, viene atrasado, y lo poco que hay está carito, la verdad. Sí, es lo que me di cuenta ahorita. Sí, la verdad sí. Pero mira, es como es el Cacahuacincle. Este es el grano grande. Es el grano grande. Este es de temporada. Este es el de temporada. Ese que se utiliza Cacahuacincle. más para hacer la masa. De hecho, porque tiene más grano que olote, como tal. Este es el maíz. Es el mero mero. El pozolero. Exactamente. Entonces, ¿a qué hora se ponen aquí en ese lugar? Nosotros aquí a las 11. ¿De la mañana y terminan? A las 9:30. Okay. O sea, si yo vengo un rato y digo, voy a Xochimilco, quiero un elote, puedo venir aquí en la esquina donde está el mercado, el primer mercado. El primer mercado Xochitl. Y ahí puedo pedir mi Sí, elote claro que sí. y con chile del que pica. Chile, ajá, y tenemos del el que no y pica. del que no pica. A él le gusta Y del que preparado, pica. Y preparado. Y preparados tiene. Con limón y sal. Limón y sal. Lo tradicional era limón y sal, cuando iniciamos a ver. Limón, sal y chile. Y años después se inició con mayonesa. ¿Sabe desde cuándo entonces está esta tradición de estar aquí? Aquí, desde el... como desde el, ¿qué? Desde el 70. Sí, es que mire, anteriormente aquí que nos hayan puesto desde aquí, ya son como 35 años aquí ubicadas aquí. ¿Dónde estaba el tranvía? Aquí. ¿De qué lado? De hecho venían allá, ¿de qué lado las compañeras que le digo que fueron mis hermanas? ¿De qué lado? Del mercado, estaba el hotel. Había un hotel. ¿Dónde fue el pacto de Villa? Ándele, ahí se inició vendiendo lo que era en el banquetón, años aquí. Pero pues después, gracias a Dios, aquí nos recolocaron, pero aquí yo tengo 33 años en este lugar. Muy bien, muchas gracias. Y las demás, pues ya hay personas más grandes, como le digo, familia, que ya tienen como 50, 60 años vendiéndolo.
Productores de San Miguel Topilejo, que es un pueblo a un costado de Xochimilco. Sí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo va a enseñar que venden mayonesa de eso? Gracias. ¿Su nombre y su edad? Marce y 31 años. ¿Cuántos tiempo tiene vendiendo aquí? 6. 6 años. ¿Y usted cómo llegó a vender aquí? Pues igual, trabajando. ¿Pero quién le invitó o por qué? Es por parte de mi familia. O sea, mi es mamá. familiar. Mi mamá. Mi mamá igual pertenece a la segunda generación como con ella. O sea, que la primera generación, la mamá. Es la mamá de ella. Y ella pertenece a la segunda y yo ya entro como la tercera como la generación. tercera. O sea que si le traigo a mi hija ya sería la cuarta. No, sí, sí, de hecho sí, sería la cuarta. Exactamente. A ver, Sofía. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que pides más? ¿Esquites o elotes? Los dos. Los dos. ¿Sí? Sí, hay que tener de los dos para que el cliente vaya satisfecho. El que quiere morder y el que no quiere morder tanto. Ok, muy bien. Muchas gracias. Laura, una bolsita de estos, ¿en qué precio está si yo vengo a consumirle? A 60 y a 70. 60. Y 70 la de cacahuacincle. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El normal y 70 el cacahuacincle que es de temporada. ¿Qué es cacahuacincle? ¿Qué es cacahuacincle? Por el grano grande y grano chico. Ok, cacahuacincle y Este es criollo. Y este es de diente grande a diente chico. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Hola, güerita. ¿Su nombre y edad? Alberta Miranda Flores. ¿Cuántos años tiene? Tengo 54. Este es 64. ¿Y aquí vendiendo cuántos años tiene? Yo tengo como 25 años aquí. 25 años. Ahora sí que ¿quién le indujo a estar vendiendo aquí? ¿Aquí? No, pues... ¿Cómo llegó aquí a vender? No, pues aquí... Pues me puse aquí, me corría en la vía pública y todo. Pero es cuando me quedé viuda, es cuando me arriesgué a poner aquí. ¿Y usted también es de Topilejo o de dónde es? Yo soy de aquí de Xochimilco. De Xochimilco. Y entonces, ¿estos elotes de dónde es en la producción? Esto de producción de esto es de Toluca. De Toluca. Muy bien. Pero usted es originaria de acá, de Xochimilco. No soy originaria, pero mis hijos es de originario aquí. O sea, sus hijos ya crecieron aquí. Crecieron aquí. Usted llegó a Xochimilco, le gustó Xochimilco y se quedó en Xochimilco. Aquí me quedé. Muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es su nombre y su edad? José Luis Padilla Páez, 70 años. Y me He crecido aquí en Xochimilco y más o menos en el año del 65 aquí llegaba el tranvía, esta era su estación, esta era la última estación del tranvía y más o menos como por el 65, 66 fue cuando se quitó de aquí y el tren ligero vino aquí más o menos como por el 70 más o menos. 70. ¿Usted vio esa transición? Ah, sí, yo me colgaba del tranvía y llegaba yo hasta Huipulco, tenía yo como 10, 11 años más. ¿Recuerda cuánto cobraban el tranvía? No me acuerdo si 15 centavos y después 30 centavos. Es un tranvía que recorría para hacer la transferencia a todo el mercado. Todo el mercado, daba la vuelta Morelos, a esta calle, no me acuerdo cómo se llama, y aquí era la estación. ¿Y hasta dónde era la terminal del tranvía? ¿Recuerda? Hasta el Zócalo. ¿Hasta el Zócalo? Hasta el Zócalo. Todo el recorrido desde Xochimilco hasta el Zócalo. Hasta el Zócalo. Posteriormente ya cuando entró el metro, ya nada más fue hasta Tasqueña, pero era hasta el Zócalo. Okay. Cuando yo tenía más o menos unos 12, 14 años, iba yo a vender verdura hasta Portales
y todavía llegaba el tranvía hasta todavía. Tendría yo unos 10, 12 años más o menos. Muchas gracias. Y de aquí ya, tan pronto entró el tren ligero, fue como por el 70 más o menos, porque como 5 años no hubo tranvía. Muy bien, muchas gracias. Para servirle estamos. Y bueno, algo de lo tradicional que se tiene aquí en ese mercado es una parte en donde hay ropa y una parte también hay trajes. ¿Alguna vez te vestiste de algún superhéroe que ya es ya tradicional? No, de hecho no. De hecho antes, aquí era donde vendían los juguetes típicos. De hecho, el señor que ya falleció le decían el Padrino Chico, que era un señor que todavía vendía canicas, vendía trompos. De hecho, toda esta parte es nada más de disfraces. De hecho, bueno, este mercado sí está muy seccionado y sí van muy marcados los lugares. Hay algo muy importante que se distingue en los mercados actualmente en toda la ciudad, porque no nada más es en Xochimilco, que están seccionados en la parte de comida, en la parte de ropa, en la parte de, es más, hasta cosméticos. Entonces, sí, y la parte de la fruta, verdura y la comida. Entonces, esto que les voy a mostrar es una parte del mercado de la ropa y que ustedes pueden venir a comprar también. Y no necesariamente tienen que salir de otra parte en caso de los que viven aquí, de los que viven en Xochimilco, no tienen que salir de Xochimilco para comprarse su ropa. De hecho, ahorita nos vamos a trasladar a donde es la zona de las tortillas hechas a mano. Otra parte muy tradicional es la tortilla a mano, los tlacoyos, las gorditas y los sopes, que también te lo venden por docena o por pieza preparado, que también es una parte de la cuestión gastronómica que se tiene aquí en Xochimilco. Sí, de hecho es parte de la garnachería que tiene la Ciudad de México. ¿Qué va a llevar, joven? Margarita Petronilo Vicente. ¿Cuántos años tiene vendiendo aquí en este mercado? Ya tengo mis años. ¿Cómo cuántos años tendremos vendiendo aquí? No sé, ¿se llama usted? Tiene 32 años. 32 años vendiendo aquí. No se ponga nerviosa. Sin vergüenza. Sí, dale, que dale. Tiene de 32 a 34 años. De 32 a 34 años tiene vendiendo acá. Ajá. ¿Y qué es lo que vende usted? Tortillas y sopes. Sopes y tortillas. Si yo vengo a Xochimilco y le pido una docena, ¿en cuánto está la docena? Está 25 la docena. De cualquiera. De la chiquita 25 y de la grande 30. ¿Y cuál es la que le compran más? ¿La chiquita o la grandota? Sale más la chica. ¿La mala chica? Ya están acostumbrados a comer menos. ¿Y antes le compraban más de la grande? No. ¿O siempre ha sido la chica? Ah, muy bien. Muchas gracias. ¿Su nombre y su edad? Sandra Pérez Santilla. Sandra, a ver, tú tienes tlacoyos y gorditas. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo aquí en el mercado? Unos 20 años. ¿Quién te indujo a vender aquí? La necesidad. La necesidad. ¿Pero fue porque tú ya veniste, preguntaste o es por generación? Por generación. ¿Qué sería la segunda o la tercera generación? Tercera generación. O sea que tu abuelita. Mi abuela, mi madre y nosotros. Cuéntame, si yo vengo a Xochimilco y vengo por una docena de tlacoyos, ¿en cuánto está la docena de tlacoyos? 80 la docena. 80 la docena. ¿Y las gorditas? 240 la docena, 20 la pieza. ¿En qué horario están? De 9:30 a 7 de la noche. ¿Qué? ¿En ese horario de lunes a domingo? A domingo. ¿De dónde vienen ustedes? Del pueblo de San Lucas. San Lucas, son de Xochimilco. Ajá, Xochimilco. Y entonces toda la vida se han dedicado a hacer tlacoyos, tortillas y sopes. Aproximadamente tu abuelita, ¿desde qué año empezó a vender aquí? Bueno, nos contaba. Tenía como unos 30 años. Ella cuando ingresó aquí, bueno, vino a vender aquí. ¿Es tu hermana? Sí. ¿Cómo te llamas? Karina Pérez. Karina. ¿Y tú cuántos años tienes vendiendo aquí en el mercado? Como unos 10 años. Como 10, o sea, digamos que es como tú fueres la tercera generación o cuarta. Ajá, podría decir. ¿Tu mamá ya vendió antes y todo? Sí, mi abuelita fue la primera, después sigue mi mamá y ahorita nosotros. Oye, ¿y recomendarías entonces que vengan a consumir aquí al mercado? Claro, porque tenemos
variedad de, ahora sí ya estamos diario de lunes a domingo. ¿Tú qué crees que distinguiría el mercado de Xochimilco a los otros mercados de la ciudad? La calidad de los tlacoyos. Pero bueno, tiene que ver mucho el maíz. Ah, Porque sí, aparte también es hecho a mano. a mano y es fresco, a diario lo hacemos. ¿Qué tipo de maíz utiliza? El blanco y el azul, que es el criollo. Muy bien, muchas gracias. Su nombre y edad, por favor. Nicolás Galván Canacasco, 60 años, ¿Cuántos años tiene vendiendo aquí? desde el 85. ¿Y cómo surgió el venir aquí a vender? Fue cuando fue el terremoto, me quedé sin trabajo. Pero aparte, ¿alguno de sus familiares ya vendía o usted No, ya yo inicié, vino? yo inicié. Usted todo lo que vende lo hace hago, a mano. Lo hago yo. Es de aquí de Xochimilco. Yo soy de aquí de Xochimilco. Originaria. Originaria de Xochimilco. Muy bien. Cuénteme, un sopecito así preparado como el que estamos ahorita viendo y un tlacoyo, ¿en qué precio está? Bueno, esta es una gorrita de chicharrón y este es un tlacoyo. La gorrita son a 25 y los tlacoyos son a 20. Ok. ¿Y la docena? Está en 80. Todavía la estamos dando en 80 porque el maíz ya subió. Pero ahora sí que solo tratamos de ayudar al cliente para que puedan comprar. Muy bien. Usted, aparte de recomendar las trajineras, que es lo más tradicional, recomendaría que venga entonces al mercado por su tlacoyito. Nosotros le damos barato. Muy bien, muchas gracias. Sí, buen día. ¿Usted vende frijoles? ¿A qué hora? Tradicional agua que generan natural de aquí de Xochimilco y que también pueden degustar. ¿Cómo se llama, amigo, y su edad? Juan González Rodríguez, 52 años. ¿Cuántos años tiene vendiendo aquí en el mercado? Años 50, 40 años, 45 años. 45 años. Esto, ¿usted generó digamos, la tradición de vender las aguas o fue su esposa? Y dígame, ¿de qué sabores son las aguas y son naturales? Todo natural. Piña, guayaba, horchata, tamarindo, sandía, guanábana, piña colada, fresa, mango, maracuyá, jamaica, limón, y cerveza de raíz, la que no es natural. La cerveza de raíz, ¿de dónde sale? Es preparado, es esencia. Ah, ok. Es que sí, yo siempre he dicho que huelen a algo así. No, es esencia, ya viene preparada. Pero en caso de las otras aguas son naturales y las hace, estaba viendo que ahorita estaba con la licuadora, estaba con la fruta. De fresa. Ah, muy bien. Un agua, ¿cuánto tiene el precio de medio litro y de 1 litro? Medio 15 y de litro 30. Muy bien. Eso lo puede tener para llevar, ¿verdad? Si tal, se la quiera tomar acá o se la quiera para llevar. Muchas gracias. La maracuyá. Algo que debemos de recordar es que este mercado es el número 44 de la ciudad, del cual le asignaron ese número. Así y que es. desde 1550, originalmente, antes de que estuviera esta construcción, se realizó este mercado. Porque aquí hacían trueques, o sea, estamos hablando desde nuestros ancestros cuando conquistaron, ahora sí que el Atitlán, Tenochtitlán. De hecho, este mercado se construyó porque aquí era donde todos llegaban a hacer los trueques, cuando todavía pues la moneda era pues nada más el intercambio, y de ahí se crea Y que aparte, este mercado. Xochimilco fue el productor que hacía a toda la región de tanto la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, que distribuía todas las hortalizas en esta zona porque aquí se sembraba. Al día de hoy
pues tenemos ya una gran gastronomía y de ello vemos los puestos tanto de mariscos como de barbacoa, que también está en este mercado que es el número 44. Pero nota importante, obviamente todavía Xochimilco saca el 30% de jitomate y de legumbres para la central de abastos, obviamente ya con base en hidroponía, pero todavía se sigue sembrando todavía lo que bueno, es la chinampa. que en caso de las hortalizas, déjame decirte, Will, que hemos tenido proyectos que se está generando con cero agroquímicos y que en algún momento vamos a mostrar todo el proceso que hemos estado trabajando y que ha llegado hasta también los alemanes en este aspecto. Entonces vamos a ver un poquito de la comida en esta gastronomía. El pabellón es el de los mariscos y en el anterior es el que es de carnitas y de barbacoa. De hecho, este mercado sí tiene como que muy marcadas las zonas. Las secciones de donde están, ¿no? De comida, de legumbres, de piñatas, de ropa, de aguas, de tlacoyos, de elotes. Y vamos a mostrarle el de comida también, que es la parte de donde está la barbacoa. Nada más un repasito aquí en esta parte y a un costado está el de legumbres. De hecho, bueno, aquí está barbacoa Don Ramón. Esta parte es de las barbacoas, son como 2 o 3 puestos. Los famosos tacos de la Güera. De hecho, estos son de los tacos que más venden aquí. Hay otra parte también tradicional de aquí, de este mercado, es la zona de las piñatas. Sí. Como mariscos, güey. Mariscos no es tradicional de Xochimilco. Aunque déjame decirte, de hecho sí, iba al punto. Los sacosiles son originales de aquí de Xochimilco y que lamentablemente ya está a peligro de extinción. De hecho ya creo que ya está extinto, ¿eh? Yo ya no he visto en el canal, ¿eh? No, ya sí, Oye, sí hay uno que otro, pero y también habían tortugas en el canal. Bueno, todavía hay, tortugas sí hay. Pero mira, esta es la zona de las piñatas, que te digo que está muy marcado todo en este mercado. Y que todavía, Oiga, ¿qué precio tiene y de hecho, Es en 300 pesos. 300 pesos. y bueno, mira, como se están dando cuenta en este momento, están haciendo las piñatas como es tradicionalmente, con papel y engrudo, que eso es lo que pocos pues pueden saber de esto, de este arte. ¿Cómo se llama y cuál es su edad? Marcelina Martínez García, tengo 54 años. ¿Usted es originaria de aquí de Xochimilco? No, de Salvatierra, Guanajuato. ¿Y cómo llegó aquí a Xochimilco? Pues me casé aquí con uno de Xochimilco. ¿Y ya le empezó a hacer esta tradición? Yo empecé después de... Me gustó el arte y me puse a hacer las piñatas. Muy bien. Una piñata de estas que está usted haciendo es como la que está aquí a un costado, que es de Hello Kitty o de qué es? Es la Barbie. La Barbie. Una piñata de este tamaño, ¿en cuánto le sale? En 150. 150. Sí. Y más o menos la dimensión es de qué tamaño es. De 50 centímetros. Muy bien, perfecto. O sea que es fácil también de romper, ¿no? Porque hay unas que están hechas de vasija y otras de... Nada más en el tiempo de diciembre se hace la de barro. Ah, muy bien. Sí, y ahorita la que es más fácil de romper es esta de cartón? tambor. Okay. Se le nombra de cartón, de tambor. Muy bien. Sí. Muchas gracias. ¿De qué es, señor? Y bueno, seguimos caminando de este lado y derecho están las mariscos. Bueno, y aparte de vender las piñatas, también venden los dulces, o sea, lo que le vas a meter al contenido, ¿no? De ahí. De hecho, sí, ya te venden todo por kilo. Ahí lo venden por kilo. Aparte de eso, no estás a unos metros de que compres la fruta. O sea, lo principal es la fruta de las piñatas tradicionales. Pero eso es en diciembre, porque yo ya, que vea ya, las piñatas han perdido tradición. Ahorita ya nada más son unos hilitos que le jalas y ya. O sea, ya ni le pegan a la piñata, chica. Ahora tenemos otra sección que es la parte de los mariscos, que vamos a pasar a un costado, y también de las carnes, que son carne de res, carne de puerco y carne de Will. Pero bueno, vamos, ahorita yo los voy a llevar a un lugar. No me lleves. Es endémico, o sea que ustedes ¿saben lo que es el pascle? Ahorita tal vez no. Los voy a llevar a donde venden pascle, pero les estoy enseñando todo lo que es la zona de las carnicerías y toda la zona de las pescaderías. Y miren, para que vean un poco de esto. Aquí venden la carne en kilo, ya la venden preparada y desde cortes
hasta lo más tradicional, que también, bueno, la carne molida. Ahora sí que así voy a agarrar al Will a machetazos. Pero falta aquí como que la manita, ¿no? ¿Cómo te llamas, amigo? Alexis. Alexis, ¿cuántos años tienes trabajando aquí en el mercado? 6 meses. 6 meses. Oye, ¿pero por qué viniste a vender aquí en el mercado? Pues porque tuve un sueño desde joven no ser pobre y aquí se está cumpliendo. Ok. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la clientela? ¿Viene a comprar mucho o poco? Más o menos. ¿Qué les recomendarías a los amigos si vienen a Xochimilco? Que vengan más seguido, ¿no? ¿Qué va a llevar? Que damos buenas tardes. Que vengan por sus bisteces, ¿no? Correcto. ¿Qué va a llevar, güerita? Buenas tardes. Y bueno, son de los lugares donde pueden ustedes encontrar la carne, desde molida, la rachera, retazo, variedad. ¿Qué canales? Va a llevar más de tercera para en YouTube. Ángel, el número 0 de X. Pásale, ¿qué le damos? ¿Qué va a llevar? Tenemos al gallón. Tratamos de buscar las piezas más chicas para que salgan más. A veces sale como de 15, Mira, ¿ya viste el tomahawk? Mira, ¿por qué me invitas solo? ¿Para cuando monetices? Cuando destrozan los dinosaurios, esto es lo que sale. La era de los dinosaurios llegó. Y algo tradicional también de México, pues es la armonía. Algo de lo que vas a encontrar es toda la variedad de pescados y camarones aquí en el mercado de Xochimilco, y también pollo, que venden pollo fresco. Esta parte de los mariscos, pues también vas a encontrar cangrejos y parte que se genera aquí en esta zona, que como les estaba comentando son seccionados, y que aquí vas a encontrar hasta pulpo en bolsita, del cual vas a poder disfrutar, y todo es fresco. Ahora también aquí podemos encontrar lo que es la parte de la carne de puerco, el cual es puerquito, pancita. Aquí es donde se vende, mira. Aquí al revés, aquí atrás. Aquí es exactamente en donde te digo que venden el famosísimo internacional pascle. De hecho, ¿cómo estás, hermano? Bien. ¿Entreviste? ¿Cómo te llamas, amigo? Déjame poner la corbata. Guapo, ¿no? Está la salsita. Eso es pascle. ¿Qué pasó, Martín? ¿Cómo te llamas? Adolfo Pineda, servidor. Adolfo, a ver, cuéntame, ¿de dónde surge el pascle? Ese del vaso de la res, el páncreas. Ok. Pero ustedes, suponiendo un ejemplo, ahorita lo está probando aquí los niños. Sin es problema. crudo. Es cocido ya, precocido. Precocido. Ya. Sí, o sea, sí debe de tener un proceso para que sea así como lo venden aquí en el mercado, lo que se llama el pascle. Sí, se cose. Y aparte hay otra forma de preparar, ¿no? Bueno, para comer, con pico de gallo, así nada más frito también, o en chile verde. Salsa verde. Sí. Oye, a ver, cuéntame, si yo vengo un día al mercado y quiero comprar, no sé, pancita, que quiero hacer pancita, quiero comprar pancita. Un ejemplo, ¿en cuánto está un kilo de pancita? Mira, si la quieres surtida, si la quieres para vender, está a 90 surtida y pura panza 85. A todo el público le damos a 95 surtida y a 90 pura panza. Entonces, como a otras personas no quieren para negociar, les bajamos 5 pesos. ¿Y el pascle? El pascle está 50, 40, 45. O sea, yo llego, un ejemplo,
Yo ya vengo con mi tortilla. Y yo tengo mucha hambre y digo, pues que es lo primero algo que se puede comer y tradicional también digamos que de la comida que se tiene tradicional de aquí de los pueblos de Xochimilco es el pascle. Llego con mis tortillas, al lado compro en la tortillería 1 kilo, en tajitos me lo vendes y órale. Así al momento lo puedes probar, un pedazo de chicharrón. Con chicharrón, sí. Y que también de los nopales los venden preparados a un costado. Pasando la carretera, en el otro mercado que es el 377. Exactamente, ahí venden los nopalitos, queso. Pero también vendes pata para preparar. Ahora ya está lista para preparar. Muy bien. Esta pata, una enjuagadita nada más muy ligerita, orégano, cebolla en rodaja, un poquito de vinagre. Y con eso. Y sal. ¿Hay cebollita? Y sal. Cebolla. Sí, porque ahora sí que depende del gusto, ¿no? Toda la carne no trae sal, toda no trae sal. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Vale. Pero a ver, el chiste es, ¿por qué el pascle les dicen pasqueros a los de Santiago? ¿Por qué les dicen, a ver? No, por eso, pues hay que vender pascle. Porque yo lo sé. Porque consumen más pascle, o sea, ellos antes lo venían a comprar aquí. Ajá. O sea, desde hace mucho tiempo vienen aquí y comen muchísimo pascle. O sea, no es que ellos lo produzcan, sino que ellos lo consumen mucho. Sí, más que en cualquier otro barrio. Los de Santiago, del pueblo de Santiago, que es parte de Xochimilco, son los que vienen a consumir o venían a consumir desde hace mucho tiempo. Por algo, o sea, ese era el chiste, y aquí que venden el pascle. ¿Y de dónde viene el pascle exactamente? ¿Qué parte de es el páncreas de la res? El páncreas de la res. Exactamente. De hecho, al rato vamos a hacer un video con el pascle que acabo de comprar, para que vean. No, es que para que lo prueben, en verdad es algo... Es la pieza completa. Mira, así viene la pieza completa del pascle. Muy bien, precocida. Sí, de hecho ya lleva un proceso de sanación y ya de gracias. cocido. Sí, de qué buen tono. Parte que se tiene aquí también en el mercado son las cremerías, y las cremerías es una parte esencial: carne, salchichonería y también cremerías. Entonces ahorita, como les estoy mostrando en la parte de atrás, que ahorita les voy a poner unas imágenes, es donde pueden venir con un precio accesible, que por eso vienen muchos a este mercado, por esta cuestión de la economía. Entonces, como pueden observar, pues son parte de lo que es este mercado. ¿Nombre y edad? 49. ¿Y tu nombre? Manuel Antonio. Manuel, ¿desde hace cuánto tiempo estás vendiendo aquí en el mercado? Como 4 años. Como 4 años. Oye, cuéntame que esta fruta es totalmente fresca, precios accesibles. Pues aquí vendemos puro fresco, puro de calidad. ¿De temporada? Pura de temporada, sí. Estaba viendo que aquí los precios, más o menos, un ejemplo, la fresa la tienen a 45 el kilo, en otros lados están en 60 pesos. 60 o 70 también. Pero... Es parte del, digo, aquí el mercado, por eso vienen muchos al mercado de Xochimilco, para comprar esos precios accesibles. Sí, y también aparte les damos peso completo. Ah, muy bien. Sí. Oye, ¿qué la gente cuando viene a comprar, cuál es la fruta que más compra? La fresa. La fresa. Sí. Y después, la uva. Ajá, bueno, todo lo que es, aprovechan lo de la temporada. Ya, mango. Mango, la tuna. Ahorita la tuna, la uva. Muy bien. ¿De qué hora a qué hora están? De 8 a 7 y media. Muy bien. Pero ya a las 8 cierran Cierran a las 8 totalmente, ¿no? Sí, ajá. Muy bien. Muchas gracias. Sí. 67 años. ¿Y su nombre? María, ¿Hace cuánto tiempo que vende aquí en el mercado? 52 años. Lo que usted vende es aceite de olivo y aceitunas. Aceitunas. ¿De dónde son? De Tuyehualco, no hay otro lado más que ahí nada más. Donde hacen la feria del olivo, ¿no?
y que también es parte de la alcaldía de Xochimilco. Xochimilco, donde venden las El amaranto. el aceite de olivo y el amaranto. Y entonces, ¿el camote de dónde lo traen? Ese lo traemos de Morelos. De Morelos, igual que los... ¿Cómo se llaman estos? El nanche. El nanche, todo eso viene. ¿En cuánto vende uno de esos frasquitos de aceite de olivo? 30 pesos. 30 pesos. Y la aceituna lo vende por porción. Ajá, hay de tamaños, por ejemplo, ¿de cuánto? A 40. Por ejemplo, hay de 20 pesos, 30, lo que quieran consumir. Muy bien. Sí, fíjate que yo tengo una memoria muy bonita yo creo que es de su mamá, ¿verdad? Que mi abuelita venía aquí y compraba las aceitunas. Cuando yo era chillón, ella venía, me compraba la bolsita de aceitunas y ahora estos niños les encantan las aceitunas. Pero desde que yo tenga uso de memoria, su mamá estaba... Y en verdad, esas aceitunas sí vienen desde la hermana república de Tulyehualco y son de lo mejor. Y de hecho, es la única señora que vende aquí. Muy bien. Éramos varios, pero ya Sí, todo se va acabando. se van yendo. Y es de las pocas personas que resisten, de hecho. O sea, en verdad, si ustedes pudieran venir y probar todo lo que se vende aquí, A ver, pruébalo. en verdad, mire. A ver, hija, pruébalo. Vamos a probar una. Y a ver, ¿a qué sabe? No, para el niño. Ah, bueno. Bueno, y sí, efectivamente, como estaba comentando, una de las festividades también de Xochimilco es la fiesta del olivo y las aceitunas, en donde estas pequeñas cositas que ven aquí, las hacen, las preparan, dirían ahora actualmente artesanalmente, pero originalmente, más que artesanalmente, así se prepara. En otra ocasión nos voy a mostrar todo lo que se produce en Tulyehualco, porque también tienen mucha variedad en cuestión gastronómica, dulces y como esas cuestiones. El amaranto para toles, todo eso. El amaranto para toles. No, ya se hacen cervezas, ya hacen... De todo. Las nieves en Semana Santa. Así es. Va mucha gente. Ustedes van a ver ahí en el episodio de la Feria de la Nieve, que también lo voy a dejar en la parte del link, en la parte de abajo, en donde van a poder disfrutar. Y se me hizo agua la boca con estar probando la aceituna. Es que es lo más rico que puede haber. Así que enséñales dónde está ubicada la señora para que en verdad no pierdan. Está a un costado del otro mercado que es el 377. A un costado de donde está el Rosario, la iglesia del Rosario. Mercado 44. Así es, 44. el mercado histórico número 44. Ah, Sí, y no. hacia un lado para acá, Will. Esta parte, en la parte de atrás que estamos viendo, antes habían unas cúpulas aquí que ya deshicieron y que actualizaron el mercado, pero en donde estamos exactamente en este punto, habían unos arcos que atravesaban toda esta parte y un costado donde eso era el mercado 377, había un kiosco en la parte de atrás de donde les estoy mostrando. ¿No? Y después el kiosco, mandaron el kiosco a donde está ahora actualmente el jardín. Que es el mismo, es la misma estructura. Frente de la iglesia. Pero originalmente ese kiosco estaba en esta parte de atrás, a donde les estoy mostrando. Era un tianguis, exactamente. Y después, como había más productores de esta zona, pues entonces ya hicieron el otro mercado que actualmente es el número 377. Pero originalmente el histórico, el primero de Xochimilco, fue el número 44. Y bueno, Marroqueros, ahora sí nos estamos despidiendo porque desde aquí, desde el mercado número 44 histórico de la alcaldía Xochimilco, Will y yo, y el día de hoy nos acompañan nuestros pequeños. Estamos visitando este mercado, así que te invito a que te suscribas, compartas y también le des la mano. Ay, se me salió algo de la boca. Es que nos dieron aceituna. De hecho. Gracias a la señora por las aceitunas, en verdad. Sí, correcto. Y pues un saludito a todas las personas que están viendo. Publica en la parte de abajo, dinos en qué mercado les gustaría que vayamos a ver. A lo mejor pues, podemos hacer una sección de esto, pero es la parte histórica que estamos mostrando el día de hoy. Visiten los lugares para que no se pierdan las tradiciones. En verdad, hay gente que... Son pocas las personas que todavía hacen cosas así, y si uno no empieza a apoyar, esto se muere. No, se muere la cultura, se muere que no se olvide, ¿no? Que no se olvide todo el proceso que nos ha costado
ser Xochimilco, chingada. Y no nada más Xochimilco, toda la ciudad de México tiene parte de todos los costados, los pueblos originarios de Xochimilco, que todavía creen que es ciudad, pero no. Todavía hay más pueblo que ciudad. Así que, pues bueno, sigue los videos que estamos haciendo y también parte de la República Mexicana. Soy Ángel Cerdo X, 0 con número, y estamos en contacto.